Buenas a todos, hola hola. Bueno, vamos a meternos ahora con un tema que tiene que ver con los agregados de productos de insumos enológicos al vino. Para esto tenemos esta opción, que es adiciones. La opción de adiciones es básicamente la herramienta que nos permite vincular un agregado de algún insumo a un vino que se encuentra en una pileta. Para llegar a este punto, previamente tenemos que ver, si ustedes están en este video, previamente tienen que haber mirado estos otros videos, los que nos permiten dar de alta a los insumos, los que nos permiten dar de alta al stock de insumos que está en la parte de fraccionamiento, y luego llegamos acá. O sea, ya por lo menos vamos a tener los tipos de insumos que vamos a agregar. Pero si queremos efectivamente agregarlo a un vino que se encuentra en una pileta, previamente tenemos que haber generado movimientos de pileta en donde nos den la existencia de vinos. O sea, que también tienen que verse todos los videos relacionados a movimientos de vinos en vasija, que es lo que nos va a dar la estructura, esa parte, como digo, que es medular dentro del módulo de elaboración, porque cuando nosotros cargamos un movimiento de pileta en el sistema y luego lo finalizamos, se genera un encadenamiento de información a través de la cual vamos a poder irle enganchando datos como por ejemplo adiciones, análisis, degustaciones y algún otro tipo de datos que se ancle a la trazabilidad de un producto. Yo ya tengo en el sistema un inventario que lo hemos venido trabajando en los videos anteriores. A medida que vamos cargando datos en el sistema, que vamos elaborando los videos, hemos trabajado con este mismo paquete de datos que lo hemos ido generando en el momento. Entonces, si ustedes ven los videos ordenados en función del criterio que les propongo en el primer video que aparece en el módulo de elaboración, que explica cómo abordar todo esto, bueno, ahí van a darse cuenta qué camino hay que tomar para llegar al objetivo, que sería tener un inventario de bodega y tener una trazabilidad. Entonces, para llegar a ponerle un dato de insumos enológicos a un vino, previamente tenemos que tener el vino en la pileta. Yo acá en el sistema tengo un inventario en donde ya habíamos dado de alta a un vino en la pileta número 1, habíamos hecho algunos movimientos en la pileta número 4 y 5, y hemos hecho también, si nos vamos hasta el fondo, un movimiento hacia barricas en el lote 3000. Acá tenemos en el 3002. Lo que vamos a hacer es agregar un insumo en la pileta número 1, pero que se termine vinculando con este vino que terminó yendo a parar a esta pileta, perdón, a este lote de barrica. Voy a analizar la trazabilidad de este lote de barrica para que entendamos un poquito la historia para atrás, de dónde va a ir a parar este dato. Si yo me meto en ver la trazabilidad, en ver cuál fue la historia de esto que está en el lote de barricas 3002, el sistema me va a traer un árbol en donde me va a decir lo que tenemos hoy en la pileta 3002 viene de un movimiento de pileta que hubo a través de un trasiego que hubo de la pileta número 4 de 225 litros en una sola barrica, y que ese volumen que estaba en la 4 vino de otra parte de pileta, que fue el parte de pileta número 2, que fue un corte de la pileta 1 y 5, en la cual hubo un excedente, y que bueno, la pileta 1 y 5 tuvieron ingresos por saldos inicial. Que eso también es otro video que está en la parte de movimientos de pileta, y lo trabajamos con este mismo ejemplo. Bueno, vamos a aplicar un insumo enológico al vino que se encontró en aquel entonces en la pileta número 1. Esa pileta número 1 tuvo una toma de volumen, tanto de la 1 como de la 5, para hacer un corte que fue a parar a la pileta número 4, a la pileta número 10, perdón. Si nosotros agregamos un insumo enológico en la pileta número 1 al día de hoy, suponiendo que hoy fuera, vamos a ver el último movimiento que fue al día 15 del 5, supongamos que hoy fuera 15 del 5, si le agregamos un insumo enológico al día de hoy, esa pileta sigue teniendo volumen, pero el volumen que fue a parar a la barrica
fue sacado en fecha 5 del 2. O sea que acá empezamos a trabajar con la cronología. Obviamente que si nosotros hemos tomado una muestra de una pileta y esa muestra le hemos puesto un número de muestra, la pileta, la fecha y la hora que se tomó la muestra, va a coincidir con la cronología que tenemos en el sistema. Cuando hagamos el análisis o hagamos la degustación de ese producto que tenemos en esa botella y vayamos a sentarlo en el sistema, lo vamos a sentar en la pileta, en la fecha y en la hora digamos en la cual fue tomada la muestra, que con seguridad a ese momento en el sistema existía ese vino. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Vamos a jugar un poco con las fechas, porque vamos a suponer que nos equivocamos en cargar la fecha para ver cómo se comporta el sistema en ese enganche, digamos, de ese insumo enológico. Para que nosotros nos impacte ese agregado que le hicimos a este vino y se refleje en este vino que tenemos en la barrica del lote 3002, ese insumo tendría que haber sido agregado antes de que se hubiera producido ese corte y obviamente antes de que se hubiera pasado de la pileta 10 al lote 3002. Entonces, si este movimiento fue hecho el día 5 del 2, nosotros tenemos que entre el día 5 del 2, que se hizo el corte, y el día del ingreso del vino a la bodega, que fue el día 1 del 2, entre esas dos fechas tendríamos que agregar ese insumo para que se arrastre en todo este árbol y termine quedando un insumo que queda vinculado al vino, a esos 225 litros de vinos que tenemos hoy en la barrica del lote 3002. Esto es un juego muy sutil y es un digamos, un tema que tenemos que tener mucho cuidado al momento de tomar la muestra, de asentar la información en la muestra, luego de cargarlo en el sistema y de estar previamente consciente y haber verificado de que en el sistema se ha cargado previamente los movimientos de pileta, porque los movimientos de pileta, como decía recién, es la estructura medular a través de la cual nosotros podemos ir enganchando datos a toda esa estructura. Entonces, no podemos cargar una adición de algo que no existe todavía en el sistema. Por eso los movimientos de pileta son lo primero que tenemos que hacer antes de cargar ninguna adición de algún vino que esté involucrado en este tema. Bueno, vamos a ir a ver qué pasa entre estas dos fechas, 5 del 2 y 1 del 2, si yo agrego un insumo entre esa fecha o en una fecha posterior al 5 del 2. Nos metemos en la opción de adiciones. Previamente yo ya he dado de alta algunos insumos enológicos, así no tenemos que estar cargando de vuelta todo esto de nuevo. Vamos a cargar un insumo, una edición nueva, y esto va a ser, si estaba entre el 1 del 2 y el 5 del 2, lo vamos a poner en el 2 del 2 del 2022, lo vamos a colocar a las 12 horas en la vasija número 1. Acá el sistema ya me dice, a esa fecha existía una criolla cereza con tal código, de tal año, con tales características, y había este volumen. ¿Qué sucede si nosotros cambiamos esta fecha y la ponemos al día primero? Vamos a poner, perdón, al primero no, al día 6 del 2, que es después que se hizo el trasiego. Se hizo el corte. Al 6 del 2, el volumen que nos aparece ahora ya no es de 47.000, sino es de 38.220. O sea, ya le habíamos retirado esa fecha a volumen. Esto quiere decir que eso que se fue de esa pileta, si le hacemos el agregado en esta fecha, a ese volumen que ya se fue, no le va a afectar ese agregado. O sea, que ese volumen que se fue al corte y que después se fue al lote de barrica, si hago un agregado a esta fecha, no lo vamos a tener en esa barrica que estamos analizando hoy a través de la trazabilidad. Voy a cargar los movimientos y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ponerle que el inicio de todo esto fue el mismo 6 del 2 y la finalización el mismo 6 del 2 porque fue un agregado de algo que se puso en el momento. Quedó mal puesto el año arriba. Acá me están apuntando que quedó mal puesto el año. Gracias, Virgi. Tengo a Virginia al lado ayudándome a observar todo esto.
Bueno, vamos a agregar un insumo enológico y vamos a poner que se le agregaron chip, supongamos. Ponemos el código del depósito desde el cual se va a ir y la cantidad. No recuerdo qué volumen tenía, pero vamos a suponer que se le pusieron en kilogramos 5 kilos de chip. Pero lo vamos a poner en gramos, vamos a ponerlo en 5000 gramos de chip. ¿Por qué? Porque después cuando vamos a ver la dosis por litro, nos va a decir cuántos gramos por litro, que es mucho más fácil ver gramos por litro que kilos por litro. Ninguna adición va a estar representada en la magnitud de kilos, siempre van a ser gramos o miligramos, entonces va a ser mucho más fácil la lectura. Bueno, vamos a suponer que se le ha agregado nada más que eso. Grabamos, debe especificar una etapa, vamos a ponerle la etapa en la que se encuentra este producto, que hasta el momento hemos puesto todo en conservación. Grabamos, ya tenemos agregado ese insumo. Entonces si yo me voy ahora a la trazabilidad y revisamos esa pileta, la pileta número 1, vamos a irnos, bueno, en este caso la pileta número 1 no está porque acabo de cargar un movimiento que moví lo que es lo que teníamos en la 1, lo movimos a la 25. Vamos a chequearlo desde la 25, que es donde está el producto finalmente. Vamos a encontrarnos que en el día de hoy, o el día 2 del 3, se cargó un movimiento de pileta, se trasegó de la pileta número 1 a la 25, en donde a esta se le había ingresado ese volumen a través de un movimiento de un traslado, el día correspondiente al día 1 del 2. Bueno, si nos paramos sobre esta pileta y le pedimos a ver qué es lo que tiene como historial de adiciones, nos va a mostrar exactamente ese movimiento que acabamos de cargar. Bueno, acá tenemos el día 6 del 2, de la pileta 1 se le agregaron chip, una cantidad de 5000 gramos. Esto es una forma de ver las adiciones que se ingresaron. Otra forma de ver estas adiciones es haciéndolo de una manera transversal. O sea, acá hemos estado viendo la historia a través de la pileta, perdón, del vino. O sea, cómo llegamos a esta pileta número 25, a este vino que está en la pileta número 25 y por qué piletas pasó. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la historia de una pileta. El vino pasó por la 1, pasó por la 25, pasó por la 10 en un corte que se hizo para la barrica número del lote 3002. Si nosotros nos paramos en forma transversal y analizamos la historia desde el punto de vista de la pileta, acá nos encontramos con una opción que está apropiada para eso, consulta de movimientos de vasija, ya la vamos a analizar directamente en un video, y nos paramos sobre esa pileta número 1, nos va a decir, hoy está vacía, pero toda esta historia de esa pileta fue esta que tenemos acá abajo. Vamos a hacer una emisión por pantalla y nos vamos a encontrar que en un color diferente, en un color azul, nos muestran los agregados de insumos que se le han hecho, de insumos enológicos que se le han hecho al vino. Entonces, ¿qué pasó en esta pileta? El día 1 del 2 arribó el vino a la bodega. Llegaron los 41.748 litros que llenaron a esa pileta. Luego hicimos una salida, un trasiego de esa pileta, de la pileta número 1 a la pileta número 10, donde hicimos un corte, que si ven los otros videos se van a encontrar con ese movimiento. Y al día del 2 del 3 terminamos sacando esa criolla, le hicimos una salida a la pileta número 25, que es donde hoy día está el producto. Pero la edición se la agregamos en la pileta número 1. Entonces, en la pileta número 1 nos va a mostrar las adiciones que fueron haciéndose a ese producto. Esto, como decía, es una mirada transversal de la historia de lo que es la trazabilidad de un vino. O sea, estamos mirando la historia desde el lado de una pileta. Bueno, acá la importancia de ver esto acá es que nos muestra sobre el volumen que existía hasta ese momento en la pileta, que eran de 38.220 litros, se le agregaron 5.000 gramos de chips. Eso implica una dosis de 0,13 gramos por litro. Acá, si bien nos informa por kilo, es porque está
mal la definición del producto, así que tendríamos que ir a corregir el producto y decirle que no, la unidad no son kilogramos sino que son gramos. Hay un error ahí. Corregimos eso y automáticamente el informe cambia la forma de mostrar la dosis. Bueno, esto sería todo con respecto a las ediciones y de cómo lo podemos ir mirando desde diferentes ángulos. Otro lugar que queda impactada también la edición es si nos vamos a la parte de fraccionamiento y nos vamos a todo lo que es control de stock. En control de stock podemos ver la historia de ese insumo enológico. Ahora estamos viendo la historia desde otro ángulo. Primero la vimos vimos la historia del lado del vino, después vimos la historia del lado de las piletas. Ahora vamos a ver la historia desde el lado de los insumos. O sea, podemos ver por qué tenemos un insumo, una cantidad determinada en stock, y qué fue lo que sucedió, a dónde estuvieron los movimientos. Si yo me voy a este artículo, a este ítems, chips, y le pido la historia, por qué tenemos 5000 negativos, no habíamos hecho nunca un ingreso a bodega de stock, nos dice que hubo una adición, acá es un código interno del sistema, que está representado por el número de movimiento 1227, que fue el número de adición que metimos. Eso salió del depósito número 1 y se sacaron 5000 gramos en total de chip. Bueno, hemos visto lo que produce, lo que hace la herramienta de adiciones, cómo impacta en varios lados, en la historia del vino, en la historia de la pileta y en la historia de los insumos. Bueno, esto es todo, nos vemos en el próximo video. Bye bye.